Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo real hablando sobre Fórmula 1. Hoy vamos a tratar el tema del día, el fichaje de Carlos Sainz por Williams para las temporadas 2025 y 2026. En este vídeo os voy a dar un poco mi opinión, mi reflexión acerca de este movimiento, porque al final es algo importante en el mercado de fichajes y un anuncio, la verdad, inesperado, porque ha sido justo tras el parón veraniego que hoy mismo ha iniciado y Carlos ha querido ir de vacaciones ya, cerrando ese culebrón, ese asunto pendiente que se ha alargado bastante, porque parecía que todo se iba a cerrar tras el Gran Premio de España. El propio Carlos Sainz dijo, tras ese fichaje de Sir Lewis Hamilton por Ferrari a inicios de año, Carlos se quedaba fuera, se quedaba sin asiento en el equipo italiano. Y bueno, pues tras varios meses de espera, muchas dudas, muchos rumores que los vinculaban si al propio Williams, al Alpine, a Audi, el proyecto que al final parecía más viable para él, pues han acabado la historia, señores, y Carlos va a fichar por el equipo de Grove durante los 2 próximos años, contrato multianual por lo que todo parece indicar, y trataremos esto a lo largo del vídeo porque quiero compartir mi opinión sobre esto, lo que pueda aportar Williams a Carlos y viceversa, y el futuro de Carlos también en la Fórmula 1 porque, bueno, tengo algunas dudas. Bueno, vamos primero con lo positivo, ¿de acuerdo? Del fichaje de Carlos Sainz. ¿Cuál es el aspecto positivo de todo esto? Que quizás, si voy a la sede de Williams, puedo encontrar a Carlos Sainz y saque contenido, y bueno, le conozca, por supuesto. Lamentablemente, yo creo que esto es el aspecto positivo del fichaje, dentro de lo que cabe, dentro de las malas noticias, siempre hay que encontrar, creo que, pues conclusiones positivas, y bueno, me he forzado en encontrar eso, ¿no? Porque, a ver, Williams es un equipo histórico, ya lo sabemos todos, han pasado muchos pilotos por aquí, que han conseguido hazañas, campeonatos de pilotos, de constructores. Williams al final es uno de los equipos más icónicos de la parrilla, con un larguísimo historial. Ya lo sabemos todos, no hace falta recordarlo, pero a día de hoy Williams en la actualidad es un equipo de zona media-baja. Y es así, es la cruda realidad. Yo siendo empleado de Williams, me haría muchísima ilusión conocer a Carlos Sainz, es lo que más me convence de su fichaje, la verdad, pero a nivel de resultados en pista, lo que se está viendo a día de hoy, pues bueno, dentro de los circuitos, la realidad es esta, que Williams es el 9º clasificado en el campeonato de constructores tras un año positivo dentro de lo que ha sido el historial del equipo en los últimos años, una 7ª posición. La 7ª posición era lo que mejor podían cosechar, ¿no? Con un Alex Albon que estuvo muy crecido, que se ha ido resurgiendo de sus cenizas tras un desastroso paso por Red Bull, que bueno, le costó el asiento y pues se tuvo que reconstruir a sí mismo en el equipo de Grove, y ahora va a ser el propio compañero de equipo de Carlos Sainz. Una dupla, la verdad, muy buena para el equipo de Williams. Creo que va a subir muchos puntos en la parrilla porque Albon no es malo ni mucho menos, creo que es buen piloto, encaja en la filosofía de Williams y parece que va para largo la historia de Albon con el equipo de Grove. Y Carlos, yo a día de hoy, ¿vale? Ahora os comentaré un poco mi opinión y todo lo que podría haber sido dentro del mercado, las opciones que tenía Carlos. Yo a día de hoy veo el equipo de Williams para Carlos Sainz, porque en el efecto contrario, es decir, Carlos para Williams es un atractivo impresionante, era la mejor opción disponible en el mercado, un 3 veces ganador de grandes premios en la Fórmula 1, muchísimas veces ya cosechador de podios, ha conseguido ya un montón de veces subirse a los 3 escalones del podio. Quieras o no, creo que no ha salido mal parado de la rivalidad con Leclerc porque nadie daba un duro por él. Y bueno, pues sí, le ganó el año 2021 al propio Charles. 2022 y 2023 los ha perdido, pero creo que más o menos le ha mantenido el pulso. A nivel de talento, Leclerc es más rápido, eso creo que todo el mundo lo sabe, no pasa nada por decirlo, aunque seas fanático de Carlos Sainz, pero en cuanto a trabajo, Carlos es un profesional, es un tío también muy rápido y que puede aportar muchísimo dentro de un equipo de Fórmula 1. Y bueno, pues es un rival también peligroso en la pista, porque no es el piloto más talentoso que he visto en la Fórmula 1, hay varios pilotos
en la parrilla por encima de él en cuanto a talento, pero sabe ocultar esas carencias que tiene en cuanto a velocidad pura con más trabajo, con más inteligencia dentro de la pista, y es un piloto muy consistente. Para Williams es un fichajazo, el más top disponible dentro del mercado, porque lo que había en cuanto a alternativas teníamos a Valtteri Bottas, y luego también a Esteban Ocon, que ha fichado finalmente por Haas, entre otros, por lo que Carlos al final era el mejor efectivo que tenían disponible. Ahora, Carlos Sainz, pues en Williams creo que a día de hoy es un equipo de transición. Obviamente va a pasar de pelear por un equipo que, quieras o no, aunque Ferrari no se encuentre en su mejor estado de forma, siempre como mínimo aspira a podios. Ahora pasa a un equipo el cual tiene mucha historia, pero se encuentra en un periodo de transición lento, porque Williams a día de hoy la realidad es esta. Es una escudería que está consiguiendo estabilidad, sí que han sufrido muchos reveses económicos, porque incluso este año han tenido muchas dificultades para reparar el coche de Albon y de Sargent, porque dañaron el fondo y tuvieron que hacer malabares. Incluso el propio Sargent se quedó sin correr en el Gran Premio de Australia, algo que a mí la verdad me dejó completamente alucinado, porque bueno, Williams en un principio ha conseguido estabilidad económica, pero el límite presupuestario es lo que tiene, y Williams ha sido uno de los equipos que al parecer pues bueno, le afectó en ese aspecto, ¿no? Pero dentro de lo que cabe, la estructura como tal de Williams Racing es estable. Creo que también James Wolfe ha jugado un papel determinante en este fichaje, porque él en público ya ha reconocido en muchísimas ocasiones que quería tener a Carlos Sainz dentro del equipo. Sabe manejarse bien, creo que está haciendo un buen trabajo el jefe de equipo de Williams con la escudería, con los recursos que tiene, porque Williams, es que ya todos sabemos su historial, es un coche que ha ido cayendo en picado con el paso de las décadas y ahora se encuentra en un periodo de reconstrucción. ¿Cuál es el objetivo realista de Sainz? Pues sumar puntos, y esta es la realidad. La realidad de Carlos Sainz es sumar puntos en 2025. No va a suceder, dudo muchísimo, pero muchísimo, que se vaya a replicar el escenario de Aston Martin, porque no son para nada comparables. Lo primero, los presupuestos no son los mismos. Aston Martin al final es un equipo con muchísimos más recursos que Williams. Y lo segundo, que esto también creo que hay que tenerlo muy en cuenta. El año 2023 fue el segundo año de la nueva normativa. Había equipos que iban a subir mucho y otros que se iban a estancar. En cambio, 2025 ya es el último año de la normativa, todo está muy compactado, ya no hay tantas lagunas o muchos descubrimientos por realizar en esta nueva normativa, donde además a partir de 2025 los equipos se van a centrar en la nueva etapa de la Fórmula 1, que va a ser 2026, con ese nuevo reglamento aerodinámico y también las unidades de potencia. Las posibilidades de Williams, ¿por dónde van a pasar? En el 2026. Que ahí pues con la supuesta gran mejoría de Mercedes, todo esto entre comillas, ¿vale? Porque se está rumoreando que el motor alemán, que Williams ha renovado muchos años con el motorista de las flechas plateadas, pues está rumoreando que los mejores motores, las mejores unidades de potencia serán las de Ferrari y Mercedes. Y por ahí quizás podríamos ver a Williams resucitar, tal y como sucedió en 2014, que bueno, pues en 2013 era uno de los peores equipos de la parrilla, creo que tan solo sumó 5 o 6 puntos, fue desastroso el año para el equipo de Grove, y en cambio 2014 fue la alternativa a Mercedes y a Red Bull, ¿no? Sobre todo a final de año era un equipo muy muy rápido y que habitualmente se colocaba en las quinielas por el podio. Analicemos rápidamente cuáles eran las alternativas de Carlos en el mercado. La primera era Sauber, la más lógica, el movimiento más sensato tras su salida de Ferrari. Todo el mundo vinculaba, yo incluido, yo creo que era de cajón ese movimiento, que Carlos iba a recalar, era cuestión de tiempo verlo en el proyecto de Audi. ¿Qué ha pasado? Bueno, a día de hoy Sauber, provisionalmente se llama así, en 2026 ya será oficialmente Audi como equipo fabricante, propio motor y mucho más, etcétera, etcétera, etcétera. Pues se encuentra último. Se encuentra último y el coche sí que es más regular, creo yo, que el propio Williams, porque el coche de Williams es capaz de hacerte
Una carrera donde sea capaz de luchar por puntos y otra en la que caiga de primeras en la Q1 con los dos coches. Tiende a ser un poco más inestable, pero en cuanto a prestaciones tiene más posibilidades de hacer buenos resultados el Williams que el Sauber. Porque el Sauber a lo que aspira es a ser 13º, 14º y ya está. Siempre están ahí, pero no dan para más. Es un coche que es lento y punto. A nivel de estructuras están muy verdes, y nunca mejor dicho porque el coche está verde. Recientemente han destituido a dos de sus máximos responsables en la estructura de Sauber / Audi. Uno de ellos era Andrea Seidel, que antiguamente ya estuvo compartiendo escudería con Carlos Sainz en McLaren, y les reemplaza Mattia Binotto, sí, el máximo responsable de Ferrari en la época también de Carlos y Leclerc. Audi seguía buscando responsables para el departamento de motores, de personal importante dentro del equipo. Todo parece indicar que el proyecto Audi sigue estando un poco a medias, que va a entrar financiación, es decir, el proyecto va a contar con un fuerte respaldo de la marca Audi, sí, del grupo Volkswagen, pero el proyecto en sus primeras etapas pues va a ser duro. Luego tenemos el proyecto Alpine, que bueno, pues esto tú lo dices a principios de año en el Gran Premio de Bahrein y te dicen que vaya porro te ha fumado, ¿no? Pero teniendo en cuenta el historial reciente, Alpine, de esos tres equipos o de la zona media, es el más atractivo, porque es un coche, a día de hoy es fabricante, pero el panorama va a cambiar. Alpine va a deshacerse de su proyecto de motores propios, es decir, Renault va a abandonar la Fórmula 1 para ser un equipo cliente de Mercedes. Esos son los rumores a día de hoy que están vinculando a Alpine con los motores en Mercedes a partir de 2026, aunque no se descarta que incluso se adelante al 2025 si se cierra rápido el trato. A mí en lo personal, vale, yo lo voy a decir, esto quizás sea un popular opinion, sí que es verdad que Alpine puede ganar rendimiento inmediato, eso no lo niego, pero como equipo, como proyecto, yo creo que va a perder mucho atractivo, porque el motor Renault de los 4 fabricantes que hay a día de hoy en la Fórmula 1 es el peor. Pero eres un equipo fabricante, vas a tener tus propios recursos para ganar. No vas a depender de un motorista externo, porque además vas a compartir motor con McLaren, que es a día de hoy el mejor equipo de la parrilla, con Aston Martin en 2025, con Williams y ahora se va a sumar Alpine. Va a pasar a ser un equipo más, que no va a tener un atractivo así demasiado convincente para recalar con ellos. Además de que Alpine no puede presumir de estabilidad precisamente, porque recientemente en este propio Gran Premio de Bélgica han destituido a su jefe de equipo, que apenas llevaba un año. Pese a la llegada de Fabio Briatore recientemente al equipo, que ha sido también, yo creo que el factor clave para deshacerse de los motores Renault con el objetivo de abaratar costes. Sobre el papel es el que mejores prestaciones podría ofrecer, pero a nivel de estabilidad y de proyecto también puedo entender que no me fiaría ni un pelo. No me fiaría ni un pelo de Alpine, porque es una escudería la cual Alonso lo vivió en sus propias carnes en el 2022, que era un equipo que, vamos, era un circo tremendo. Ellos mismos se autodenominaron el Ferrari francés de la Fórmula 1 y que iban a ganar a toda costa. Y ahora, un año después, han abandonado su proyecto de fabricante porque, bueno, ven más factible fichar por Mercedes, ¿no? Por lo que, teniendo en cuenta que las puertas de Mercedes también se han cerrado con el run de Antonelli, y si no es Antonelli, Verstappen es el ojito derecho de Toto Wolff, y pues la otra opción era Red Bull, pero todo parece indicar que la cúpula de las bebidas energéticas no quiere crear un entorno tenso para Verstappen, que ya tiene suficiente con el bajón del coche, entre comillas, que ya no es un coche tan dominante. Meter ahora de compañero a Carlos Sainz, también teniendo en cuenta que al parecer en Toro Rosso hubo trifulcas, rifirrafes entre los propios padres de Verstappen y Carlos, pues no acompañaba y se descartó ese fichaje, porque también se está rumoreando en los últimos días que el reemplazo de Checo Pérez, en el caso de que lo acaben bajando del asiento, sería Ricciardo. Teniendo en cuenta los tres proyectos, el menos inestable era Williams. ¿Me hace ilusión? Pues la verdad, a mí no me hace mucha ilusión, porque obviamente va a pasar de un equipo tan icónico como Ferrari, va a pasar a otro icónico como es Williams, pero la realidad del equipo de Grove es esta: un equipo para luchar por puntos,
Veremos cómo se encuentra en 2026, pero también estoy, por cierto, 100% convencido de que Carlos habrá fichado por Williams con la condición de que si ese contrato es multianual y ve una mínima posibilidad de fichar por un equipo top, Williams no podrá obligarle a cumplir ese contrato, porque seguramente habrá muchas cláusulas, porque al final Carlos se ha ido construyendo una reputación muy importante en la Fórmula 1, está muy bien considerado por muchos equipos, lo han reconocido grandes jefes de equipo en la Fórmula 1, en el mundillo del paddock, por lo que si se queda algún hueco libre en 2026, vete tú a saber dónde puede acabar Carlos, porque el fichaje de Hamilton no se lo esperaba a nadie, ya parecía una fantasía, parecía un sueño húmedo eso. Y mira dónde estamos, pues viendo así Lewis Hamilton el año que viene vestido de rojo y Carlos en Williams, un fichaje de verdad sacado del modo carrera del F1 Codemasters. Si queréis seguir viendo más vídeos de Fórmula 1 aquí en el canal sobre temas de la actualidad, de la realidad y mucho más, como Checo Pérez, que es un tema también creo que muy interesante a analizar, y sus posibles reemplazos en Red Bull, porque se está barajando bajarle del asiento, pues agradecería muchísimo que me lo dejéis en los comentarios con vuestro botón de me gusta ahí en el vídeo y también os suscribáis a este canal, porque me gustaría en serio dedicar un poquito más de tiempo en el canal a vídeos sobre la Fórmula 1 real. Así que poco más, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego, gente.